Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde. La presentación aquí es muy sencilla. De hecho, seguro que todos y todas conocéis al profesor Vicente Garrido Genovés, como de seguridad o incluso de Derecho o Psicología. Lo conocen. Yo simplemente voy a dar unos pequeños detalles. Catedrático en Criminología por la Universidad de Valencia. Al margen de su carrera docente como investigador, creo que decir todo lo que representa Vicente Garrido para la criminología de España es quedarse corto. Una cantidad de investigaciones, de artículos, de libros de investigación criminológica es sublime. Pero por mi parte tampoco quiero quitarle más tiempo, Vicente. La palabra. Muchas gracias. Vicente, por la invitación a nuestra función. Y la idea de esta ponencia es abrirles un poco la perspectiva hacia un ámbito que todavía en España no se ha desarrollado como en otros países. Hay más tradición, lo que voy a denominar ahora mismo la criminología popular, hay más tradición, sobre todo en el mundo anglosajón, pero que considero que obtiene importantes réditos para la criminología, para la investigación criminológica y también para la formación. Entonces, me gustaría que en esta hora vosotros pues, intentarais, con ayuda de ejemplos que voy a poner ahora, ver de qué manera la criminología se puede abrir más allá de los márgenes estrechos de lo que es la criminología, vamos a llamarle científica clásica, cómo se puede abrir al ámbito más grande de la cultura, más amplio de la cultura, sobre todo la cultura. El proyecto se le habían vuelto a soltar a Paco Paga. Puede darse cuenta de... Se lo sueltan a posta para que... Se le habían vuelto a soltar, porque a mí me encaja de la verdad en el... Entonces, para no entretenerme... Hola, Voy a empezar. No, sí, se oye. Que sabes que tiene como título True Crime, Ficción y la historia compartida con la criminología. Explicaros un poco cuál sería el fundamento epistemológico de esta parte de la criminología que le vamos a llamar criminología popular. Y este fundamento epistemológico está basado en la idea de historia o relato. Un desarrollo que los psicólogos encabezaron en los años 80 sobre todo y que hoy en día los propios criminólogos lo han hecho como suyo. ¿Qué es esto de la historia o el relato? En realidad los criminólogos clásicos no fueron ajenos al concepto de relato o de historia. Probablemente los criminólogos de lo que podemos denominar la primera etapa de la criminología científica, la escuela de Chicago, por ejemplo, ya mostró interés en estudiar la historia de vida de delincuentes. Online, 90 les he aprobado. Realmente hay algunos trabajos que son ya muy interesantes. También hay trabajos en el campo más de la criminología forense sobre célebres asesinos que fueron entrevistados, fueron evaluados, ellos mismos escribieron diarios. Pablo Daniele. Por ejemplo, hay un libro de Foucault que se llama Yo, Pierre Rivière, habiendo matado a mi madre, a mis hermanos, etcétera, donde se narra la historia personal de un asesino que había matado a su familia, junto con un estudio exhaustivo del procedimiento penal al que fue sometido, las opiniones de los médicos que lo evaluaron. Nos reveló la importancia de un estudio subjetivo o cualitativo de la historia de esta persona. Más modernamente, hoy en día, creemos que al margen de los estudios empíricos que son habituales, ¿verdad?, donde aplicamos pues, la metodología estadística más o menos sofisticada, donde buscamos encontrar siempre indicadores empíricos acerca de los fenómenos criminológicos, más allá de esto os propongo durante esta hora que ampliemos un poco la mirada y nos preguntemos si no es cierto que más allá de determinados indicadores empíricos, por ejemplo, cuál es la reincidencia de los delincuentes sexuales, o cuál es el índice de victimización en determinados grupos, o cuál es la relación existente entre determinados factores de riesgo
y la delincuencia juvenil, y así podría seguir, ¿verdad? Porque son temas y tópicos que estudiáis a lo largo de toda la carrera. Más allá de esto, me gustaría con vosotros hacer una pequeña incursión en lo que es la antropología. Y preguntaros, ¿cómo percibís vosotros vuestro desarrollo personal? ¿Cómo configuráis la realidad que os rodea? ¿No lo hacéis creando historias? ¿No lo hacéis desarrollando historias? ¿No creáis relatos donde vosotros tenéis un determinado rol y hay determinadas personas que son importantes en esa historia y determinadas metas o obstáculos que tenéis que superar? ¿Acaso cuando no vemos a un amigo por un tiempo y nos lo volvemos a encontrar, si queremos ponernos al día, no le preguntamos, bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? Quiero decir con esto que probablemente si hay un concepto universal y que unifica lo que significa la existencia de una persona, es a través de los relatos. Nosotros interpretamos la realidad creando historias. Y en lo que es nuestra propia realidad, nosotros tenemos una identidad que está configurada en base a un relato de quiénes somos nosotros. Cada uno tendrá la suya, ¿verdad? Si alguien ha venido de fuera, pues tiene una historia de inmigración, o tiene una historia de salida de su país, quizá por persecución o por las razones que sean, tiene una historia en relación con su familia, va configurando un relato, de tal manera que podrá mirar al futuro con esperanza, con dudas, donde él se siente con una determinada capacidad para conseguir metas. En definitiva, el ser humano está configurado y está estructurado de una forma narrativa. Nosotros explicamos las cosas de una manera narrativa. La narración, entendido como aquello que vincula acontecimientos y personas a lo largo del tiempo, donde hay una especie de trama. Por ejemplo, vosotros ahora estáis viviendo una parte de vuestra biografía donde el relato pasa por la fase en la que estáis superando la universidad, donde estáis estableciendo vínculos afectivos, donde estáis generando determinadas expectativas con respecto a vuestro futuro. Forma parte del relato que corresponde a vuestra edad, de vuestro tiempo, y un relato más amplio que luego tendrá, como es lógico, consecuencias posteriores. Entonces, mi planteamiento es: ¿por qué no completamos nuestros estudios, vamos a llamarle ortodoxos, en criminología, abriendo el ámbito a lo que podemos considerar que es el ámbito de lo subjetivo, el ámbito de lo que enmarca nuestros valores, nuestras referencias, el modo en que nosotros construimos la realidad? La criminología popular no es sino el estudio de los productos culturales que se relacionan con el crimen. Cuando analizamos una película, cuando analizamos un libro, hay otras formas artísticas, ¿verdad? Yo qué sé, los cómics, la escultura, etc. Pero para mí, y me voy a centrar en esto, además es en lo que yo centro en mis estudios, para mí la criminología popular no es sino el estudio de las artes narrativas en cuanto se vinculan con el crimen. ¿Qué nos pueden enseñar las artes narrativas? Y por eso hemos de entender lo que es la cinematografía en su sentido amplio, es decir, incluyendo las series documentales, no necesariamente proyectadas en un cine, ¿no? Sino lo que sería el arte cinematográfico, que puede hacerse en un formato dirigido pues, en una plataforma para ser consumido en televisión o para ser visto en los cines, etc. La cinematografía y la literatura son las dos grandes artes narrativas por excelencia. Entonces, en los últimos años estoy muy interesado en ver de qué modo esas artes narrativas son importantes a la hora de entender el crimen y a la hora de entender aquello que se puede hacer como criminólogos, ¿verdad?, para intentar mejorar el sistema que nosotros tenemos para prevenir, comprender el crimen y, por supuesto, intentar erradicarlo. Entonces, hay una intersección entre, por una parte, la cultura y por otra parte, la criminología. Se está acordando, ¿verdad? Vale. Muy bien.
Entonces, la criminología popular sería esa parte donde se intersecciona la cultura popular con la criminología. De tal manera que se pregunta cuáles pueden ser las enseñanzas o riquezas desde el punto de vista del conocimiento que podemos derivar del estudio de las artes narrativas. Entonces, hasta ahora, ¿cuál ha sido la utilización clásica, sobre todo del cine? La literatura se ha utilizado menos, pero haré algunos comentarios al respecto. ¿Cuál ha sido la utilización clásica, por ejemplo, del cine? Pues ha sido una utilización, desde mi punto de vista, muy pobre, meramente como un elemento ilustrativo, ¿verdad? Se pone una película, normalmente no entera, sino un trozo de una película, o se pone un documental para mostrar algo. Aquí lo sustantivo es la teoría que estéis estudiando, lo sustantivo es el fenómeno criminal que estéis estudiando, ya sea la victimización o lo que sea. Entonces veis el documental como un ejemplo de esto, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo muy pobre del uso de las artes narrativas. ¿Por qué? Porque en realidad, si reflexionáis un poco, ¿cuál es la experiencia real que podemos obtener del fenómeno de la criminología? Y con eso entiendo todo aquello que está vinculado con nuestra ciencia, desde aquellos aspectos que están relacionados con el origen y desarrollo de las carreras delictivas hasta la propia actividad criminal, es decir, hasta el propio análisis del crimen y todo lo que sigue posteriormente, la experiencia del procesamiento, de la encarcelación, etc. Déjame que os pregunte, ¿dónde obtenemos experiencia real de cómo son estos fenómenos? Felizmente, si tenemos un poco de suerte, no somos objeto de una actividad criminal, de tal manera que no lo experimentamos en nosotros mismos. El conocimiento que vosotros obtenéis todos los años de vuestros libros, de vuestros artículos, etc., meses en un hospital psiquiátrico penitenciario, unos meses en una banda delictiva, nadie puede hacer eso. Pero, aun cuando, por supuesto, la práctica en determinados contextos es algo muy importante, es decir, el hecho de estar en una cárcel formando parte de actividades, pues, qué sé yo, de tratamiento o trabajar en una oficina de ayuda a las víctimas del delito, conociendo la experiencia de las víctimas, todo esto es muy importante, sin duda. Pero, en un sentido amplio, las artes narrativas, la literatura y la cinematografía, lo que nos proporcionan es un conocimiento profundo y real de cómo son las experiencias vinculadas con el crimen que no podemos obtener, salvo que hagamos determinadas incursiones en determinados lugares que no podemos obtener de manera real. Pero incluso haciendo incursiones o prácticas, hay determinados ámbitos de la realidad criminal que no podéis conocer de ninguna manera. Por ejemplo, la experiencia que está relacionada con el hecho de cometer un crimen, un delito grave. Vosotros podéis pensar, bueno, tampoco necesitamos tener ese conocimiento, ¿por qué no? ¿No es importante que conozcáis cuál es la experiencia real, lo que piensa una persona, lo que siente, cuál es su mundo en ese momento cuando está pensando llevar a cabo una agresión, sea la que fuere? Podemos plantearnos otro tipo de delito, no necesariamente de naturaleza muy violenta. ¿Por qué no? Pero eso lo hace las artes narrativas. Si nosotros vemos una película o leemos una novela, gracias al arte de quien lo hace, estamos escuchando los pensamientos del asesino, estamos sintiendo los miedos de la persona que está sufriendo la agresión. En el ámbito cinematográfico, debido a que se trata de un medio más poderoso, porque une lo visual, lo cinecético, es decir, el movimiento de las imágenes junto pues, a la palabra, probablemente la experiencia es más intensa. Aunque determinados libros, a través de la propia capacidad artística de quien lo hace, pueden proporcionar también experiencias quizá diferentes e igualmente intensas, porque se trata de dos artes distintas. Entonces,
Hasta ahora, la forma habitual de comprender los libros o las películas son como ejemplos para ilustrar algo, algún conocimiento de la criminología. Pero no es así. Lo que puede proporcionar de manera fundamental, sino que promueve conocimiento, crea conocimiento, aunque sea un conocimiento basado en la ficción. ¿Por qué? Porque el artista de verdad, no estoy hablando de pseudoproductos, ¿verdad? Porque todo siempre es un mal arte, siempre hay una manera, vamos a llamarle, indecorosa o una manera pobre de representar la realidad. Los buenos productos, y esto no hace falta que insista, siempre me referiré a los buenos productos culturales, aunque sean ficticios, crean una realidad que es perfectamente útil para nuestros propósitos. Porque aquellos que crean lo que hacen es aproximarse a la realidad desde un plano diferente al nuestro. Podemos pensar que un criminólogo que pasa continuamente encuestas, que me parece fenomenal, yo he pasado muchas, o cuestionarios, conoce él la realidad mejor que alguien, por ejemplo, que ha tenido la oportunidad de crear libros o películas que plasman, aunque él no sea un delincuente o no sea una víctima, que plasman de una manera extraordinaria esa realidad. Os voy a poner un ejemplo. Este año se cumple 50 años desde que apareció la película, desde que se estrenó la película El Padrino, que es una gran obra del cine. Supongo que habréis oído hablar de ella, supongo que no la habréis visto, pero El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Cuando se estrenó El Padrino, Coppola no era gángster, ni había vivido en la mafia italiana. Él se basó en una obra de ficción. Por supuesto, Mario Puzo, que escribió la novela original del Padrino, dijo que él se había inspirado. Claro, la gente, los artistas, los escritores, los guionistas de cine, los directores de cine, se fijan en la realidad, se fijan en la cultura, ¿verdad? Ellos son también observadores de la cultura. Pero es una novela ficticia, los personajes no son reales. La novela es un relato ficticio, la película es una película basada en una novela de ficción. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de la mafia de Estados Unidos? La mayoría dijeron, nos hemos identificado totalmente. Fue tal el impacto que muchos mafiosos empezaron a actuar como El Padrino. Dicho de otra manera, los mafiosos copiaron a la película. Porque sintieron que aquello que estaba mostrando Coppola con su arte, Robert De Niro, Al Pacino, James Caan, grandes actores, ellos sintieron que ese producto era auténtico, era verdad, era una ficción, pero lo que estaban viendo desde el punto de vista existencial o psicológico era real. Entonces, la ficción crea esa realidad. Y al crear esa realidad la podemos experimentar. Es, si queréis, una creación que desde un ángulo distinto a la criminología científica, empírica, de lo observable, etc., propone un plano diferente de análisis, el plano del relato, porque son películas, porque las novelas son historias, donde podemos tener una posibilidad de comprender, en este caso, la cultura mafiosa, sobre todo la heredada de Sicilia, que es la que echa raíces en Estados Unidos. Podemos comprender la realidad de la mafia viendo El Padrino mucho más y mejor que leyendo 20 artículos sobre la mafia. Y no importa que esté basada en la ficción, porque los grandes artistas son capaces de asumir en sus obras el espíritu de sus tiempos y son capaces de crear en sus obras una realidad que, aunque basada en la ficción, es auténtica. Y cuando digo que es auténtica es que es capaz de reflejar en ella los problemas y las vicisitudes de los seres humanos que están viviendo en su época. Entonces, en la medida en que comprendemos mejor la realidad a través del arte narrativo, de la criminología popular, no solo en esa comprensión mejor estamos adquiriendo conocimientos, porque esa obra está creando un conocimiento que no lo vais a encontrar en los libros, porque no lo tenéis.
Podéis encontrar un capítulo en un manual de criminología que diga el crimen organizado. Muy bien, pues es una manera de averiguar determinados aspectos. Pero si veis El Padrino, y estoy poniendo este ejemplo, como podría poner otros muchos, estáis viendo de verdad cómo es el fenómeno criminal, cómo es la interacción, los códigos, los valores, cómo surgen los crímenes, por qué es tan difícil luchar desde el punto de vista de la justicia frente a los crímenes. Podéis ver cómo funciona el sistema de justicia y entonces eso está creando un conocimiento. De tal manera que incluso los investigadores, cuando observan, y esto me ha pasado a mí, cuando observan estas películas o en estos libros, dicen, esta es una idea estupenda, esto es un problema que yo no había pensado, voy a investigarlo empíricamente. Aquí a lo mejor no se te había ocurrido, pero lo ves reflejado en el guión, y dices, es verdad. Este aspecto, imaginad por ejemplo a alguien que estuviera haciendo estudios de campo sobre la magia, ve esa película u otra, y dices, es verdad, esto no lo había pensado. Y puede ser un factor importante. Y lo ha visto en una película, lo ha leído en un guión. Y como este ejemplo puedo poner otros muchos, ¿verdad? Puedo poner otros muchos. Entonces, no solamente produce conocimiento criminológico, sino que ayuda a transformar la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que los productos culturales tienen un efecto sobre la colectividad, sobre la sociedad. De la misma manera que lo que piensa y siente un individuo tiene reflejo sobre su comportamiento. Cuando alguien desarrolla un comportamiento criminal o delictivo y nosotros averiguamos su historia de vida, nos interesamos por las cosas que le han sucedido, pero sobre todo intentamos averiguar qué es lo que piensa, qué valores tiene, qué actitudes tiene, por qué en un momento determinado tomó un rumbo determinado o un rumbo preciso, quizá delictivo, en su desarrollo personal. Entonces lo que intentamos averiguar es, básicamente, aunque no lo hagamos así, pero lo que intentamos averiguar es, dime qué pensaste, dime qué sentiste, dime cómo interpretaste esta cosa, dime qué te ocurrió cuando sucedió esta otra, dime por qué hiciste un acto que nunca habías hecho. Estamos intentando averiguarlo, pero eso lo hacemos a nivel individual. En un sentido colectivo, en un sentido social, en un sentido cultural, el equivalente a esa subjetividad de la persona son las subjetividades que aparecen desarrolladas a través de los productos culturales, la literatura, el cine, el cómic, el teatro, podríamos ir ampliando, ¿verdad? Sobre todo las artes narrativas. Lo que muestran las películas, las novelas, las series de televisión, no son sino la suma de valores, de actitudes, de decisiones que nosotros intentamos averiguar en el caso único, solo que nos lo ofrecen los creadores. Entonces, no, está no. Esto que os acabo de decir, que suena quizá un poco extraño, haciendo un poco de historia, veréis que no es ninguna novedad. Por eso el título de la ponencia es la ficción, el true crime y la ficción, y la criminología, la historia de un desarrollo compartido. Porque quiero mostraros, en el poco tiempo que tengo, quiero mostraros cómo la criminología nace al mismo tiempo que la ficción y se alimentan mutuamente. La criminología se suda con regresiones múltiples, con análisis complicados. Todo eso vendrá después con el desarrollo de la metodología, con la formalización de la criminología como un corpus respetable dentro de la universidad. Todo eso vendrá después. Pero el origen de la criminología es el origen de una ciencia que se desarrolla al mismo tiempo que se desarrolla el crimen y la ficción criminal. Mirad, en 1886 Stevenson publica el extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esas novelas, como Drácula y otras, tienen a principios del siglo XX, en cuanto el cine empieza a existir, incluso hay versiones mudas, tiene rápidamente adaptaciones cinematográficas. Pero incluso la obra de Jekyll y Hyde, al poco tiempo de salir, ya había una obra de teatro. En 1886 aparece el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En 1888, Jack el Destripador crea, entre comillas,
la figura del asesino en serie moderno. Que llamamos el asesino en serie moderno porque es el primero, en términos de repercusión cultural, nos podríamos poner más exquisitos si buscáramos quizá el pedigrí original del término, pero en términos de su impacto cultural es el primer asesino en serie moderno. ¿Por qué? Porque esta es la época donde se va a crear, por así decirlo, el desarrollo de la modernidad, ¿no? Tal y como lo entendemos. Es el final del siglo XIX, se han producido desarrollos extraordinarios en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, de industrialización. En definitiva, a finales del siglo XIX el mundo empieza a parecerse mucho al mundo que tenemos hoy en día. Por supuesto, hoy en día tenemos la tecnología digital que no existía, pero en términos de relaciones sociales, en términos de la creación del sistema social industrial, la distribución geográfica de las personas, básicamente todo eso empieza en el siglo XIX. Son el siglo de los grandes inventos, el tren, el telégrafo, muy pronto el teléfono. Es una sociedad que está empezando a parecerse mucho a la que tenemos. Es también debido a la inmigración de los habitantes de los pueblos a las grandes ciudades donde hay fábricas, donde hay industrias, donde se está empezando a mover toda la industrialización que va a configurar durante el siglo XX, ¿verdad? El desarrollo de las ciudades, el desarrollo de la burguesía como cada vez una clase social más importante. Todo eso se hace a través del trabajo de los obreros. Durante finales del XIX y principios del siglo XX están dando obra de mano barata. En verdad es que se ha estudiado cómo el desarrollo posterior de la democracia pues, fue configurando un sistema donde los obreros dejaban de ser esclavos y, en fin, dejaban de vivir en situaciones tan penurias. Es también el desarrollo de la conquista de las luchas sociales. Entonces, lo que quiero decir es que Jack el Destripador es el criminal adecuado para esa nueva figura. Ciudades anónimas, barrios dormitorios, gente que, por eso Durkheim habló de anomia, gente que pierde sus referentes morales porque de vivir en los campos y conociéndose todo, de pronto tienen que compartir pichitriles en barrios hacinados de Londres y otras grandes ciudades como Chicago, etc. En definitiva, se rompe el control informal. Muchas personas viviendo hacinadas en ciudades anónimas. Un asesino que mata de manera anónima a gente que no conoce. Es el crimen que empieza a ajustarse al nuevo tipo de sociedad, en este caso el crimen serial, por supuesto que habrá otros crímenes de robo, etcétera, de aparición de bandas que trafican ya con mujeres, que se llamaban aquellos años trata de blancas, etcétera. Empezará también a partir del siglo XX el tráfico, empezará con el tráfico de opio, de drogas que viene de Oriente, luego se irá extendiendo, etc. Cuando Jack el Destripador mata en 1888, se está representando en la obra de Jekyll y Hyde. Tiene que interrumpirse, porque la policía dice, este hombre se ha inspirado en su obra, porque si no lo recordáis, o si no lo sabéis, os lo digo, un médico busca desligarse de la conciencia y de los valores morales y piensa que si es capaz de transformarse durante unas horas en lo que hoy en día sería pues, un psicópata, podrá vivir mucho mejor su vida, porque tendrá una vida moral donde no será culpable de nada y una vida llena de sensaciones y de peligros y de sentir el poder, ¿verdad?, que ofrece el ser violento de ser alguien sin escrúpulos. Finalmente, pues el asunto no acaba bien. No os digo el final, por si tenéis interés en leer la novela. ¿De acuerdo? Pero fijaros, la obra de teatro prefigura la realidad. Stevenson es el primer criminólogo que viene de las artes que crea la figura de aquella persona que mata y que está integrada en la sociedad. Hoy en día lo vemos continuamente cuando analizamos a los asesinos en serie, Ted Bundy y tantos otros, a Joaquín España, ¿verdad? No, esta persona era alguien normal que hacía su vida. Ese doble, ese fenómeno que hoy en día hemos comprendido que caracteriza a muchos asesinos en serie, el primero que lo prefiguró fue Stevenson, porque lo creó. Él dijo que soñó el argumento de la obra y que por la mañana tenía muy clara la idea y los personajes. Entonces,
si el siglo XX o la época moderna del crimen nace con la literatura, no debe de sorprendernos que sea en estos mismos años cuando la policía es consciente de que para enfrentarse a un criminal de esta naturaleza, que no es alguien que se dedica a robar o a asaltar, como eran los delincuentes habituales, ¿no? Sobre todo vinculados con el robo o con las bandas que se dedican a atacar a otros grupos étnicos también para robarles, la policía tiene que pensar que es necesario utilizar conocimientos que no tenía hasta ahora. Y entonces, al mismo tiempo, nace la ciencia forense. No existía la ciencia forense hasta finales del siglo XIX. Nace la policía organizada. La policía organizada nace con anterioridad, pero en estos años se configura, se diversifica y se toma conciencia de que necesitan expertos en el estudio de la escena del crimen si quieren enfrentarse a este nuevo tipo de criminales. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las cartas de Jack el Destripador, donde a uno de los responsables del comité de vigilancia, porque se creó un comité de vigilancia para perseguir al supuesto asesino invisible, donde se ríe de él y dice que me he comido la mitad del riñón de una víctima y le envió, y es verdad, le envió un paquete y le envió la otra mitad, ¿no? Entonces al final dicen, catch me when you can, ¿no? Cójame si puedes. Fijaros, ahí tenéis, en 1888 tenéis todo lo que hemos leído durante todos estos años y lo que hemos visto en televisión sobre el juego del ratón, del asesino, todos estos clichés que hoy en día aparecen en muchas obras y que algunos asesinos han imitado de las obras de ficción, están incluidas ya en el caso de Jack el Destripador. Entonces, es sorprendente que la ficción criminal alcance un estatus definitivamente masivo y extraordinariamente popular con la obra de Arthur Conan Doyle y su personaje célebre Sherlock Holmes. Es sorprendente que esto ocurra en 1887. En 1887 aparece la primera novela de Sherlock Holmes. Que todavía estamos viendo películas y series de Sherlock Holmes. ¿Habéis visto la serie Sherlock? Con Sherlock Holmes en el Londres moderno, ¿no? Bueno, es igual. Es una serie reciente. ¿Reciente? ¿4 o 5 años? No, tiene que ya no tan reciente. ¿Ya tiene más años? Sí. Creo que del 12. ¿Sale Benedict Cumberbatch? ¿Sabes quién es? ¿No? Pues esa serie no es una actualización de las novelas es una actualización de las novelas clásicas victorianas que en la época fue de Inglaterra. Bueno, pero escuchad. En 1887 publica el estudio en Escarlata. En 1886, Jekyll y Hyde. En 1888, Jack el Destripador. Holmes es un detective científico. Arthur Conan Doyle, como sabéis, ha estudiado medicina. Él percibe que la nueva policía o se convierte en una policía científica que utiliza los conocimientos científicos o no va a poder hacer frente a la nueva realidad. La nueva realidad es mucho más compleja, donde la mera observación o el control informal no es suficiente, porque hay masas de personas congregadas en una gran ciudad como Londres y en otras. Entonces la policía ya no puede utilizar el viejo sistema de soplones o hacer vigilancia. Por supuesto, esto se sigue haciendo hoy en día y sigue siendo útil, pero hace falta, si uno quiere llevar a alguien al juzgado, hace falta encontrar pruebas, indicios, ¿verdad? En poco tiempo aparecerán las huellas dactilares. Cuando Jack el Destripador actúa, no se puede separar la sangre animal de la humana, no se sabe cómo hacer. Por supuesto, estamos muy lejos de tener laboratorios criminalísticos. Hasta principios del siglo XX no se crea el primer laboratorio de policía científica, el laboratorio criminal del mundo. Se creó en Lyon y lo creó Edmund Locard, que vivió muchos años, claro, desde 1877 hasta 1966. Hasta principios del siglo XX no se creó un laboratorio criminal. ¿Y queréis saber qué fue lo que motivó que Edmund Locard se dedicara
a crear la ciencia forense, porque él creó el famoso principio que hemos visto muchas veces en series de televisión como CSI, en Miami, en Las Vegas, en fin, todas estas. Todo contacto deja una huella. El criminal, en la escena del crimen, deja algo y se lleva algo. Eso es lo que se llama el principio del intercambio. Y eso es el principio del intercambio, es el fundamento de toda la ciencia forense. Buscamos en la escena del crimen algo que el criminal hubiera podido dejarse, un cabello, un objeto que se le ha caído, se ha cometido una violación, resto de semen, etcétera, etcétera. Pero también se ha llevado algo. Se ha podido llevar un objeto de la víctima, se ha llevado quizá barro del terreno donde había cometido el crimen, se ha llevado un arañazo, se ha llevado una herida. Es el principio del intercambio, es el fundamento de toda la ciencia forense. Edmond Locard dice, esa de memoria la cita, en una de sus obras: yo, siendo un joven químico, me quedé sorprendido cuando al leer Estudio en Escarlata me di cuenta que Holmes era capaz de inferir características del sujeto que tenía delante sin haberlo visto previamente, simplemente a través de una observación metódica y científica de su persona. Y él, que era especialista como químico en el polvo, dijo: si yo estudio con detenimiento el polvo, ¿seré capaz de decir, por ejemplo, si tal persona ha estado en un lugar determinado? Entonces, literalmente la ciencia forense se crea, porque Edmond Locard es junto con Hans Gross, que fue un jurista alemán, pero en términos más científicos, Edmond Locard crea la ciencia forense. Y la crea porque ha leído a Holmes. Son las novelas de Arthur Conan Doyle los que le dan la idea de que él puede saber cosas del sujeto sin haberlos visto nunca, observando con detenimiento las ropas, sus pertenencias, lo que él tiene, porque quizá pueda encontrar cosas que están asociadas con lugares donde él ha estado. Por ejemplo, si ha estado en la escena del crimen. El primer gran éxito que tiene Locard es cuando la policía, habiendo capturado a dos personas que la policía estaba segura de que habían sido los responsables de mover un dinero falsificado, le dice a Locard que todavía tenía un cartucho como laboratorio, no había creado todavía el laboratorio criminal de Lyon, que ahora es un laboratorio museo. Si vais a Lyon, visitadlo, porque es muy interesante. La policía se le acercó a Locard y le dice, ¿tú puedes hacer algo? Porque nosotros sabemos que estas personas están detrás de la falsificación de monedas, pero no tenemos ninguna prueba. Entonces, él dijo, de acuerdo. ¿Acaso Holmes, cuando ve a una persona, no le dice, veo que usted ha estado en la guerra de Afganistán y que ha sufrido una herida y ha tenido un problema en el corazón y ahora mismo está de vacaciones? Y el otro, que acaba de llegar, dice, ¿usted cómo sabe todo esto? Bueno, lo que hizo Locard fue, visitó en la cárcel a los dos sujetos y les dijo, denme sus chaquetas. Le dieron sus chaquetas, que estaban vacías, y analizó en el microscopio residuos de polvo, residuo metálico que había en los bolsillos, que se correspondían con la aleación que se utilizaba para hacer las monedas falsas. Hoy en día, vosotros me decís, vaya tontería, pero aquello fue revolucionario, porque Locard dijo, usted ha estado en contacto con el dinero falsificado. ¿Entendéis? Ese es el principio de la ciencia forense. No hay huellas, pero pudo probar que en los bolsillos había restos de moneda falsificada. Los sujetos confesaron. Y a Locard, después de otro caso que resolvió, que no puedo detener, me fue muy interesante, le dieron dinero para crear el primer laboratorio, ¿verdad? Entonces, la ficción y la ciencia se van alimentando mutuamente y se van desarrollando. Cuando en 1955 Vladimir Nabokov, tenéis ahora que resetear vuestros estudios de secundaria, no llegasteis a Nabokov, de bachillerato tampoco es igual. Creedme cuando digo esto, hacer una aceptación de fe. En 1955, un escritor de origen ruso inmigrado a Estados Unidos, que se llamó Vladimir Nabokov, creó una novela muy poderosa, socialmente y culturalmente muy impactante. Y además creó una figura cultural, la figura de la Lolita. ¿Habéis oído hablar de la expresión la Lolita? No, son expresiones antiguas, es igual. Durante muchos años se hablaba
utilizaba esa expresión para referirse a una joven seductora de personas mayores. Porque en esa novela, una chica de 12 años es seducida por su padrastro. Eso fue una novela muy controvertida, muy complicada, censurada en muchos lugares, pero al final esa novela se publicó y, bueno, hoy en día es un clásico de la novela, ¿verdad? Algunos preguntan si hoy en día se publicaría una novela así, no lo sé. Pero cierto es que es una novela muy importante. Stanley Kubrick hizo una película muy interesante. Pero lo que la gente no sabe es que Nabokov leía las noticias de sucesos, a pesar de que él lo negaba, porque él consideraba que eso era desmerecerlo. No, yo no sigo esto. Claro, se ve que los escritores y la gente culta solo puede leer obras magnas, ¿verdad? De Shakespeare hasta Homero. Pero, sin embargo, a él le encantaba el true crime, el crimen basado en los hechos reales, y lo leía a través de los reportajes que muchas revistas norteamericanas, no El Caso u otros periódicos que en España han sido muy amarillos. En Estados Unidos ha habido una tradición muy grande que las grandes revistas culturales publicaran artículos sobre crímenes, Harper's Bazaar, Esquire y otras, de New Yorker y otras que no sonarán, pero que son revistas culturales importantes desde hace muchos años. Y él entonces siguió con mucha pasión un caso real, el caso de Sally Hornet, que fue secuestrada por una persona que logró convencerla, aunque ella tenía 13 años, tenía un año más que su protagonista real, logró convencerla porque esta persona la vio robar un pequeño objeto en una tienda. Entonces se acercó a ella y le dijo: mira, soy policía, pero si vienes conmigo no diré nada a tus padres. Bueno, fue un poco más elaborado, pero la idea fue esta. La idea es que ella, para evitar ir a la cárcel, permitió que esta persona se la llevara. Y al igual que ocurre en Lolita, se la lleva por varios estados, por supuesto abuso de ella, ella tiene 13, 14 años, finalmente la liberan con 15 años. Pero esa obra extraordinaria que nos permite meternos, como no lo podéis hacer si no leéis la novela, en la psicología de este abusador de niñas, está basada en el hecho real. La ficción crea para nosotros un conocimiento a partir de un hecho real. Pero el conocimiento, por supuesto que en el hecho real está, pero en su capacidad de generar hipótesis y de hacer llegar al gran público todo un proceso elaborado de cómo es la seducción de una niña, cómo es que las personas, a pesar de haber estado viajando durante meses por diferentes estados, no han tomado una decisión, una iniciativa para preocuparse por el bienestar de esa niña. Toda la realidad de por qué se produce durante tanto tiempo, durante tantos meses, un abuso continuado, ¿dónde lo vais a poder encontrar? No lo vais a encontrar en los libros de criminología. Tenéis que ver la película, tenéis que ver la novela. ¿Te dais cuenta? La ficción os presenta una realidad que no la podéis conocer de otra manera. Entonces, en 1955, de nuevo, dos autores, dos novelistas, desarrollan el perfil de la psicopatía mucho antes que los modernos investigadores de los psicópatas nos dijeran una serie de características que están ya en esas novelas. Es verdad que se habían publicado ya algunos libros importantes de psicopatía, singularmente la obra de Harvey Kreckley, La máscara de la cordura, que es del año 1940. Pero Kreckley se fijó sobre todo en psicópatas que no tenían un componente criminal muy grande y que eran básicamente de la clase media y alta, gente que básicamente era mentirosa, manipuladora, promiscua, pero no grandes delincuentes. El talento de Mr. Ripley, os he puesto las fotos de las películas porque quizás puedan resultar más llamativas o incluso si alguien la ha visto en algún momento os pueda recordar más. Es una obra de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith era una escritora, lesbiana, alcohólica, enfadada con el mundo, pero que tenía una enorme capacidad para desarrollar personajes y argumentos malévolos, malignos. Entonces, crea en el talento de Mr. Ripley a un psicópata, Mr. Ripley, con una serie de características que ahora, 50, 60 años después, las describimos.
¿Cuántas ideas sobre las características de la psicopatía no aparecen en esa novela? Muchísimas. La capacidad de mentir, la capacidad de engañar, la capacidad de aparentar ser empático, la capacidad de asimilarse a los contextos o ambientes en los que vives, porque en el caso de Mr. Ripley es un joven que pretende entrar dentro de lo que es la aristocracia de la emigración, no sería la palabra, pero de la colonia norteamericana en Italia. Él quiere vivir rodeado de arte, de cultura, quiere conocer a gente importante, y para ello lo que hace es que mata a un amigo suyo que tiene mucho dinero y adopta su personalidad. En el mismo año, un novelista que se llama Jim Thompson crea una novela tremenda, se llama El asesino dentro de mí, The Killer Inside Me, se estrenó en España. Es un asesino diferente, es un psicópata diferente, pero es un psicópata, además, que es un policía. En 1955, un psicópata asesino, no es un asesino serial técnicamente, porque él mata, entre comillas, por necesidad, la mayoría de las veces, ¿no? Para que no le descubran, aunque esto sería discutible, hay veces que mata por puro placer, pero es un policía. Pero es un policía. Yo os digo que no hay ninguna publicación hasta 1955 y probablemente después científica, criminológica, donde se hable de la psicopatía y su papel en los policías. Nadie. El primero es un escritor. Sin embargo, el último asesino en serie descubierto en Estados Unidos, que se llamó, o se llama porque lo acaban de capturar hace 2 años, que se llama El asesino del Estado Dorado, de Golden State Killer, que ha matado 12 personas, que violó a 50 mujeres y que ha estado libre durante 35 años, fue policía. Decidme, ¿de dónde viene la realidad del conocimiento de la criminología? De la ficción, porque es un personaje inventado. Pero ¿qué ocurre? Que el artista tiene su propia manera de investigar la realidad, utiliza un camino diferente de la imaginación y la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos estas películas o leemos estas películas? Lo que ocurre es que estamos adquiriendo conocimiento. Porque vosotros no vais a poder saber cómo funciona un psicópata si ejerce la autoridad, por ejemplo, de un policía, con la capacidad para implicaros en el desarrollo moral, mental y emocional y en las relaciones interpersonales que se establecen en los personajes. En 1965, Tupac Capote crea lo que se llama la primera novela. Fijaros en la contradicción aparente. La novela le llama la novela de no ficción. Es un oxímoron, ¿verdad? Es una contradicción. Si es una novela, se entiende que es una ficción. Y sin embargo, él dice que su novela es de no ficción porque él, de manera literaria, es decir, escribiendo una novela, dice que es absolutamente fiel a los hechos que transcurrieron en 1959 en una granja de Kansas, cuando 2 personas mataron a toda la familia. Entonces, su novela se llamó Sangre Fría, también una película que es una obra muy importante en la cultura literaria de Estados Unidos y en realidad de la literatura universal. Yo os digo una cosa, no podéis entender el asesinato múltiple si no leéis la novela. No lo podéis entender. No habrá manera, a través de vuestros libros, de comprenderlo. No lo podéis entender. Tenéis que ver la película o leer la novela. La película está bien, pero en este caso creo que la novela es superior, ¿no? ¿Por qué? Porque Capote lo creó para nosotros. Él se entrevistó, de hecho es una novela que hoy en día llamaremos True Crime, ¿verdad? Él se entrevistó con todo el mundo, se entrevistó numerosas veces con los asesinos, estuvo presente cuando fueron ahorcados. El conocimiento que él tuvo a través de la creación de su obra no lo podemos tener si no es justamente haciendo una inversión en el mundo del arte. Psicosis, 1960. Asustó a todo el mundo. Hitchcock, con Psicosis, lleva la cultura moderna al asesinato serial. La cultura va a descubrir que el asesino en serie
es una realidad con la que hay que contar. Porque a partir de los años 60 empiezan a surgir asesinos en serie. Y de nuevo es un artista quien prefigura la realidad que va a venir. Y crea una película extraordinaria y muy interesante, ¿verdad? Porque sigue teniendo su interés a lo largo de tantos años. Pero es como una premonición. A partir de los años 60 van a empezar a aparecer asesinos en serie, que seguro que suena a Zodiac. Claro que sí. El Estrangulador de Boston. Hay asesinos que empiezan a ser célebres. Esto se desarrollará en los años 60, en los años 70 y en los años 80. Una película de ficción, aunque está basada en un caso real. Al Pacino interpreta a Serpico y muestra la corrupción de la policía de Nueva York. Cuando tú creas una película y te basas en hechos reales, estás haciendo de alguna manera de cronista de esa realidad. Pero ya habéis visto que tú puedes crear una ficción y mostrar también una realidad, aunque no esté basado estrictamente en hechos que han sucedido, porque tú has creado algo que es veraz, algo que es auténtico, algo que es sincero y que necesariamente, en muchos sentidos, está reflejando, si no un caso concreto, puesto que ha sido inventado, otros muchos casos. Quizá recoge aspectos de una amalgama de otros muchos hechos que aparecen en una determinada realidad. Entonces, en esta película, con actores, por vez primera, se plantea como problema grave en Estados Unidos la corrupción policial. No lo hicieron los informes de los académicos muy pagados en sus reuniones y congresos. No lo hicieron los comités que se pudieran hacer internos en la policía. Tuvo que aparecer una película para causar un impacto y para que la sociedad en su conjunto y, por supuesto, los responsables de los estados y de las fuerzas policiales dijeran: ¿qué problema tenemos aquí? Fijaros, he puesto antes, cuando estaba mostrando los monstruos, fijaros, Drácula es una novela de Bram Stoker que aparece en el año 1897. No he puesto aquí el año, he puesto aquí la película de Ted Browning del año 1971. Pero fijaros, Jekyll y Hyde no crea la figura del asesino en serie, crea la figura del asesino que tiene una doble vida. Porque Hyde, que es digamos, el personaje negativo del Dr. Jekyll, Hyde no mata, solo mata a una persona. Es verdad que agrede a los más, pero solo mata a una persona. El asesino en serie, como persona enigmática que se dedica a matar porque es una necesidad vital, es Drácula. Este personaje de ficción es el estereotipo más clásico del asesino que tiene la compulsión de matar. Porque en el caso de Jekyll y Hyde, os he explicado que hay una especie de decisión moral del doctor, ¿no? Yo quiero vivir una vida sin verme salpicado por el arrepentimiento. Yo quiero ser moral cuando sea el doctor, pero luego no quiero verme culpabilizado por mis normas morales y por eso me transformo en alguien al cual le da igual la moral o el bienestar de los otros. Drácula, ¿sabéis para qué? Para que chupa y mata, porque necesita vivir, eso lo sabéis, ¿no? El vampiro tiene que chupar para seguir viviendo. El asesino serie le pasa algo parecido, eso uno mata, ¿no? Se siente incompleto, le falta algo. Es una compulsión. Entonces, en realidad, Drácula es en la ficción un equivalente también a lo que sería Jack el Destripador y al asesino en serie moderno. Y aquí he hecho un pequeño juego con los ojos del asesino en serie más famoso de la ficción. ¿Sabéis cuál es, no? ¿No conocéis a Aníbal Lecter? Uf, qué susto me lleva. Yo digo, a ver si estoy en otro planeta, aquí, porque que yo sepa, Cartagena forma parte del planeta Tierra, ¿no? Bueno, he intentado hacer un pequeño truco, no me ha salido muy bien, pero mirad los ojos de Drácula, interpretado por Bela Lugosi, que era un actor húngaro, que murió creyéndose Drácula, murió en un ataúd, la verdad. Fue el primer Drácula en el cine mudo y luego en el cine hablado. Entonces, esa mirada hipnótica
¿verdad? Esa mirada hipnótica. ¿Os podéis creer que mucha gente que ha entrevistado y ha estudiado asesinos en serie hablan de esa mirada hipnótica? Pero esa mirada hipnótica es la primera en ser descrita en Drácula. Una película que os recomiendo es Zodiac. Es una película de ficción, pero narra todo el proceso de derrota de la policía, que en aquella época no está preparada para estudiar a los asesinos en serie. De tal manera que, si vosotros me preguntarais, ¿cómo es que durante los años 60 y 70 hay tantos asesinos célebres que cometen crímenes durante tantos años? Yo os diría, la policía no está preparada para hacerlo. Yo os podría hablar una hora sobre esto. Pero si veis Zodiac, ahí podéis comprender por qué la policía no estaba preparada para detener a los asesinos en serie. Como no lo estaba la policía española, que hasta hace 15 o 20 años no contaba con unidades de ciencias del comportamiento, ¿verdad? Con criminólogos y psicólogos que son expertos en la lectura del comportamiento criminal en la escena del crimen. Entonces, yo sé, porque, en fin, leo la literatura al respecto, yo sé que hay departamentos de policía que cuando están explicando sus clases de historia y los errores que han cometido, ponen la película. Porque es el ejemplo donde se puede entender mejor los procesos psicológicos y sociológicos que estaban detrás de hacer, por ejemplo, que la policía de un estado a otro pudiera cooperar. Si veis la serie Making a Murderer en Netflix, aprenderéis tres cosas. Primero, cómo un condado y alguna población en particular dentro de ese condado puede desarrollar un proceso de rechazo frente a una determinada familia. Es decir, hay un proceso de estigmatización. Cómo ese proceso de estigmatización popular apoya una actuación policial y judicial claramente fraudulenta, en definitiva, prevaricando. Y el Making a Murderer, un sujeto que está en la cárcel 16 años de manera errónea por violación, porque después de 16 años se descubre a la persona que realmente violó a la mujer por la que él ha pasado 16 años, al cabo de 1 año o 2 años, la policía le vuelve a detener, en este caso por asesinato de otra mujer. Y el hombre dice, no es posible. ¿En serio me vais a volver a meter en la cárcel? La serie Making a Murderer muestra, por eso el título Making a Murderer, fabricar un asesino, muestra cómo un estado policial corrupto, basándose en una estigmatización o con el apoyo de una población que estigmatiza a una familia, construye un criminal que de alguna manera les había avergonzado al haber descubierto o al haber descubierto sus abogados que había sido un falso culpable. En el GACE descubriréis por qué los psicópatas son tan valiosos. Yo os puedo hablar de cómo los psicópatas son capaces de ponerse en problemas por vanidad, porque el orgullo para ellos es muy importante, la imagen que proyectan, el sentimiento de tener poder a través de manipulación de los otros. Esto es muy importante. Pero si no veis The Jinx, no comprenderéis por qué un tipo multimillonario que ha matado a 3 personas se ofrece al director de un documental para que explore su vida. No tiene sentido. Pero sin embargo ocurre. ¿Cómo vais a aprender eso? No lo vais a aprender en los libros. Tenéis que verlo. ¿Te das cuenta? Las artes narrativas lo que hacen es crear conocimiento para vosotros. De tal manera que el sujeto ha sido, os lo adelanto, ha sido condenado por un delito que él permitió, entre comillas, no lo quiso, pero que él permitió que descubriera el director, entrevistándole e investigando su vida. Y ahora está cumpliendo cadena perpetua. Voy terminando. Una serie excelente que muestra el desarrollo de la perfilación criminológica. Mindhunter.
Los orígenes de la unidad de ciencias del comportamiento y magníficamente interpretados algunos de los asesinos en serie más famosos de la historia, Edmund Kemper, Charles Manson, David Berkowitz, otros muchos, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento de cómo reaccionan, cómo piensan, cómo elaboran sus fantasías, lo podéis leer en los libros. De hecho, hay muchos libros sobre esto. Pero quizá no tengáis la percepción que produce la inmersión en un mundo audiovisual como es una película o una serie de televisión. El adversario, Emmanuel Carrère, es una obra capital. ¿Por qué alguien va a fingir durante 20 años que es médico? Vive en una población de clase alta, cercana a la frontera con Suiza, y en un momento determinado mata a toda su familia. El adversario. ¿Cómo comprender eso? Emmanuel Carrère, porque es un enorme escritor, crea toda una estructura con una serie de fundamentos psicológicos y sociológicos que nos permite al menos atisbar cómo eso es posible. Si no leéis la novela, no lo podréis saber. De nuevo tenéis conocimiento criminológico del duelo, muy difícil de obtener, pero necesitas ser un artista para escribirlo. El arte crea conocimiento. Breivik, Anders Breivik mató a 66 jóvenes en la de Utoya. ¿El caso suena? Bueno, ya tiene 8 o 9 años, creo que es del año 2011. ¿Cómo entender el sufrimiento de las víctimas de sentirse objeto de caza de alguien que está en la isla y está matando indiscriminadamente sin conocerlo de nadie? Tenéis que leer Utoya. El horror y el terror de las víctimas cuando están acorraladas en una isla porque alguien con un rifle con mira telescópica te está matando como si fueras un conejo, solo lo puedes encontrar en el cine. ¿Cómo experimentar ese horror? Pero ese horror ocurre todos los días en muchos países. En Estados Unidos, todos los días hay matanzas. Cuando los alumnos, lo habéis leído alguna vez en la prensa, lo habéis visto en la medida, los alumnos muchas veces se refugian en las aulas, ¿lo habéis visto? Tapan las ventanas, no quieren que entren. Ese terror lo tenéis aquí. ¿Dónde lo vais a leer? ¿En un libro sobre victimología? ¿En teorías victimológicas? ¿Lo vais a leer ahí? ¿Lo vais a comprender ahí? ¿No? Si no hacéis la inmersión cultural de ver el documental, en este caso la película, no lo sabréis. Bueno, no me da más tiempo. Termino. Mirad, esta es una serie que se llama, en español se tradujo como Creedme. Mirad, en Creedme lo que vemos es un fenómeno. Por favor, estoy terminando ya. Mirad, en Creedme lo que vemos es un fenómeno real, pero que está muy poco estudiado. Una chica, como viene de casas de acogida, y por consiguiente tiene una especie de pasado conflictivo, cuando explica que fue violada, pero fue violada de un modo, entre comillas, delicado, es decir, que el agresor no la violentó más allá, obviamente, de lo que es ya la violación, que es, lógicamente es una gran agresión, ¿no? Pero no utilizó una violencia excesiva, entre comillas la trató bien y finalmente le hizo que se duchara, ¿no? Y habló mucho tiempo con ella. Entonces la policía, que no tenía experiencia en un violador así, llega a la conclusión de que ha mentido. Ha mentido porque es una chica problemática, porque viene de casas de acogida, porque quería ser protagonista de algo. Tú lo piensas, pobre chaval, ¿quién se preocupa de ella? ¿No? Como dicen los americanos, nadie le lleva a la fiesta de graduación, eso debe ser lo más. Está cansada de ser una don nadie, entonces ha inventado la violación para que los educadores que están con ella, lo que ella va a pesar de vivir en una casa de acogida, pues tiene reuniones con educadores, etc. Entonces la policía le dice, oye, mira, te vas inventando. Pero cuando ella no lo acepta, la policía le acusa de cometer un delito. Y entonces puede ir a la cárcel. Es un caso real, pero esta es una serie de ficción. La novela está bien, pero la serie está mucho mejor. Si queréis ver cómo alguien es objeto de esta
mala praxis por parte de la policía, tenéis que comprender los condicionantes culturales y sociológicos y cómo se unen para que policías, que por lo demás son gente honesta y honrada y se preocupan por las víctimas, lleguen un momento que dicen, oye, me estás haciendo perder el tiempo, tengo auténticas víctimas de violación aquí. Déjalo ya, no me lo voy a creer. Ese fenómeno de mala interpretación de la sintomatología de la violación, porque una de las cosas que la policía dice es que no tiene los síntomas típicos de la violación, no llora, está tranquila, está comentando cosas. Claro, esa realidad que se muestra con toda, de manera muy interesante y con toda la gama y riqueza psicológica que da unos buenos personajes, un buen director, un buen guión, es difícil de encontrar en otros sitios. ¿Por qué? Porque uno de los grandes mensajes que tiene la serie es un fatídico perfil de víctima de violación. Las víctimas de violación tienen determinada forma de reaccionar en función de muchas cosas, de su historial, en fin, pero vosotros lo sabéis, no todo el mundo es igual de vulnerable, o es igual de extrovertido, o es igual de... Claro, entonces, la tesis de la serie es, tú no reaccionas como una chica de violación y tienes un pasado fatal de mentirosa. No me hagas perder el tiempo. Entonces, cuando tú ves esta serie, todas las personas que trabajan con víctimas de violación tienen que pensar y decir, ¿nosotros caemos en estos estereotipos? ¿Estás transformando la realidad? ¿Te das cuenta? Estás ayudando a transformar la realidad, pero eso lo haces a través de la ficción. Es verdad que en este caso está basado en un hecho real, pero podría ser exclusivamente una obra de ficción y seguir siendo verdad. Porque es verdad que mucha gente busca estereotipos y perfiles a la hora de determinar si algo ha ocurrido o no ha ocurrido. Y termino, porque no me da más tiempo. Terminamos. ¿Por qué nos fascina el true crime y la ficción? Primero, cuando digo nos fascina, hablo por mí y por otras millones de personas que están conmigo. ¿Por qué nos fascina? En primer lugar, porque son historias dramáticamente muy interesantes. Son relatos o historias. Y todo aquello que configura un relato interesante está conectando con nuestra propia ontología, dicho de otra manera, con la esencia del ser humano, porque nosotros construimos nuestra realidad a través de los relatos. El ser humano es narrativo. Por eso continuamente estamos consumiendo historias, porque no solamente son historias en la televisión o en el cine o en los libros. Estamos consumiendo cuentos que nos cuenta alguien. Estamos consumiendo, queremos conocer cosas. Y esas cosas, aunque no sean historias en un sentido laxo, son como pequeños fragmentos de historia. Nos alimentamos todos los días de relatos. Oye, ¿sabes con quién sale Ana? Dime. Es un pequeño relato. ¿Con quién sale? Estamos consumiendo sin darnos cuenta continuamente historias. Algunas historias son completas, tienen un principio, tienen conflicto o nudo, tienen desenlace, otros son mucho más rápidos y tienen algún elemento, aunque quizá no tenga desenlace, o el conflicto es muy pequeño, o el protagonista no está muy definido. Pero aquello que nos muestra el crimen y la violencia son siempre interesantes porque capturan nuestra atención, porque son psicológicamente relevantes para el ser humano, porque nos ayuda a comprendernos mejor. Al ser relatos verdaderos, y cuando digo verdaderos, no me refiero a que necesariamente estén basados en un hecho real, porque estoy hablando de la ficción, es decir, de relatos inventados, pero son verdaderos en el sentido humano, es decir, son verdaderos en tanto en cuanto responden a una lógica coherente acerca de la psicología y la relación entre las personas. Es una novela auténtica o sincera, es un relato auténtico. Quiero decir, las respuestas no están estereotipadas, basadas en clichés o son ilógicas, sino que claramente estás tocando el hueso del dramatismo humano. Y en ese sentido las obras son auténticas. Y necesariamente tú te tienes que preguntar, cuando tú ves esta obra, si tú reaccionarías de este modo. Por ejemplo, aunque no es una obra y es una realidad, en esta terrible guerra de Putin, hoy antes de venir para aquí he leído que a un disidente al que él intentó matar, Putin intentó matar envenenándole, que dice que salvó la vida de casualidad en Alemania. Este hombre, porque era un disidente, después de volver a vivir, porque estaba muerto, no recuerdo su nombre ahora,
bueno, es igual, empezaba por él. Volvió a Rusia. Volvió a Rusia porque él quería representar el deseo de libertad de su pueblo. Y por supuesto, Putin lo encerró y lo ha condenado 9 años más. Yo me descubro. Yo no hubiera hecho eso. Yo salvo la vida por los pelos de que este hombre me intentó asesinar y vuelvo a Rusia, donde me van a encerrar seguro. Eso no lo hago. Eso es una historia. Es una historia real. ¿Qué nos dice eso? Nos dice mucho acerca del ser humano. Por supuesto, hay otras muchas personas que hacen labores extraordinarias y que no salen de los medios, ¿verdad? La gente que se dedica ahora mismo a socorrer a cualquiera jugándose el tipo. Pero bueno, es un caso que plantea una premeditación acerca del sentido de lo que es la vida de una persona que a mí me produce un auténtico asombro. Es un valor extraordinario, es un coraje extraordinario. Podría hacerse una serie de televisión o una película sobre este hecho y sería un true crime, porque estamos hablando de crímenes contra una persona. Primero lo envenenaron y ahora lo acusan injustamente. Es un caso criminal, clarísimo. ¿Te dais cuenta? Y tú cuando ves eso te tienes que preguntar, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo me defino con respecto a estos problemas u otros? He puesto este ejemplo como podría hacer otro, pero el auténtico arte te interroga y hace que tú reflexiones sobre esa realidad que te está planteando el arte. Explora temas fundamentales del ser humano, lo acabáis de ver, las necesidades más fundamentales de lealtad, la pasión, la responsabilidad, el sacrificio, la redención, la necesidad de compañía, de amor. Todos los grandes conflictos aparecen en un buen relato de ficción o de true crime, un relato criminal. Porque explora temas fundamentales de la sociedad. ¿Dónde vais a encontrar un mejor conocimiento de una realidad si no es a través de la ficción? No lo vais a encontrar en los telediarios que dedican 5 minutos a las noticias, en las redes sociales, olvidaros. Tenéis que hacer el esfuerzo de leer un libro, de ver una película profundamente, porque es el modo, si es una buena obra, es el modo de conocer la realidad. Y muchas veces, debido al genio del artista, os presentará aristas o ángulos que nunca hubierais sospechado. También, por supuesto, porque analiza el fenómeno, el funcionamiento del sistema de justicia, en la medida en que se ocupa de estos temas. Por ejemplo, en un reportaje que he visto hace poco, en un documental para televisión, ¿sabéis que el 5% de la gente que está en los corredores de la muerte en Estados Unidos ha salido inocente por pruebas de ADN? ¿Sabéis lo que es el 5%? Y cada 100, 5 estaban ahí preparados para morir de manera injusta. Bueno, como esto se pueden hacer otras muchas novelas o películas, reportajes que nos hablen del funcionamiento del sistema de justicia. Y por supuesto porque realiza una labor de crítica profunda y expone de forma masiva esa crítica. Al ser cultura popular, al ser cultura abierta para todo el mundo, permite la discusión y el análisis de los acontecimientos y hace que te interrogues sobre cómo funciona tu país y qué tipo de valores están sustentando el país en el que tú estás. La criminología que trata sobre comportamientos que están valorados como moralmente erróneos o ilegales, necesariamente toma partido. La criminología no es una ciencia neutra. La criminología dice hay determinados comportamientos que están legalizados o no, que son inmorales o dañinos. Quizá no coincidan los que están en la ley con los otros, pero en todo caso hay actos que son destructivos o negativos. Y cuando trabajamos en esto, ya sea desde la perspectiva de las víctimas o desde la perspectiva del sistema de control o desde la perspectiva de los delincuentes, tenemos que tener muy claro estas actitudes y cuál es el camino que nosotros queremos seguir en el desarrollo de nuestra profesión. Y todo eso exige tener la mente muy abierta. Porque como veis, el crimen adopta múltiples formas y se filtra mediante la cultura en muchos ámbitos, dando determinadas imágenes, en ocasiones pueden ser equivocadas, y en otras profundizando y creando un nuevo conocimiento, enriqueciendo a la sociedad. Por eso,
el buen arte narrativo es algo sencillamente que la criminología no puede dejar atrás. Nada más, muchas gracias. Ah, vale, vale. Vale, vale, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Cualquiera de vosotros. Habla fuerte, para que... ¿Pero ya? Sí, sí. Vale, pues a ver, yo tengo un par de cuestiones que son un poco más generales, no tanto específicas. Y claro, después de una carrera dedicada a la criminología, la primera pregunta sería enfocado a lo que a ti, como profesional, te hizo decidir sobre la criminología, es decir, me voy a dedicar a esto toda mi vida. En segunda instancia sería, ¿cómo le darías a una persona que no conoce la criminología de esto? O que también cree que la menosprecia también. Y por último, si me permiten algo más personal, ¿qué le ha aportado a lo largo de toda su vida? A ver, voy a empezar por la del medio. ¿Se me oye, verdad? Sí, sí. Voy a empezar por la del medio. No sé, yo nunca he intentado convencer sobre esta cuestión. Yo creo que es tan evidente la importancia de la criminología como otras muchas disciplinas, como la medicina. ¿Alguien piensa que la medicina no tiene valor? Una sociedad que no se ocupara por el problema del crimen, o bien sería una dictadura, o bien sería una auténtica anarquía, ¿verdad? Porque el hecho de convivir en sociedad ya implica necesariamente someterse a una serie de normas, dejando la capacidad punitiva, la capacidad sancionadora al Estado, ¿verdad? Eso lo habéis leído. Rousseau es el contrato social. Todos nosotros aceptamos perder parte de nuestra libertad con objeto de llevarnos bien. Y por eso renunciamos a utilizar la venganza personal y la dejamos en manos de los representantes del Estado. Entonces, ¿cómo no ocuparnos de intentar evitar que haya delitos, de intentar mejorar nuestro sistema de respuesta? Es una cosa tan obvia que yo le respondería de esta manera. Mira, si una sociedad no se preocupa por el crimen y no lo estudia para tomar medidas, es como si una sociedad no tuviera hospitales y sencillamente dejara a la gente trabajar o enfrentarse a sus enfermedades por sí solas, ¿verdad? Y que tiene suerte, porque es fuerte, saldrá adelante. No, me parece que es evidente. La tercera era, ¿qué me ha aportado a mí la criminología? Sí. Bueno, a ver, bueno, pues ha sido mi modo de vida, he disfrutado haciéndola, he disfrutado mucho enseñándola, todavía disfruto enseñándola. Me ha permitido conocer gente muy interesante. Me ha enriquecido mucho personalmente, ¿verdad? En la medida que tú desarrollas una habilidad profesional y bueno, encuentras alguna que otra recompensa, pues yo creo que te sientes a gusto, ¿no? Entonces digamos que el plano profesional mío, pues me ha dado muchas satisfacciones, sí. Y la primera ya no me acuerdo. ¿Qué fue lo que... La cultura, las películas, las novelas, el arte narrativo, claro. Porque me enseñó una realidad que a mí me gustaba. Y no por lo que pensáis vosotros del asesinato. No, era muy interesante, ¿verdad? No era necesario que hubiera crímenes espantosos ni nada por el estilo, ¿no? Ha habido en el desarrollo de la literatura y del cine pues muchas obras y muchas películas que plantean conflictos muy cercanos al crimen, ¿verdad? La traición, por ejemplo. Entonces, digamos que esa parte de la realidad donde tienes que enfrentarte a los problemas que están asociados por el hecho de que eres humano y que vives en una sociedad,
pues para mí era un campo mucho más interesante que quizá los más tradicionales, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Porque cuando yo empecé no existía la criminología, donde lo habitual era dedicarte a la psicología clínica como terapia, a la psicología educativa, ¿verdad? Trabajando en escuelas, con los test de rendimiento, que supongo que habéis pasado alguno, ¿no? Alguno de estos test. La psicología industrial también, selección de personal. Básicamente esa era la salida de la psicología, ¿no? Y la verdad es que eso no me interesaba mucho, ¿no? Me interesaba mucho más lo que más está relacionado con los problemas humanos, ¿no? Con los problemas profundos, con los grandes conflictos. Eso me interesa mucho, ¿no? El gran conflicto es lo que trata la criminología. Los grandes conflictos, las grandes tragedias, las grandes decisiones vitales. Las historias criminales tratan de eso. Por eso no es extraño, os preguntaréis, ¿por qué los orígenes de la literatura son criminológicos? ¿Os lo habéis preguntado? ¿De qué va la Odisea y la Ilíada? ¿No os acordáis que secuestran crimen a una princesa? ¿Os acordáis de eso? Es igual. Lo de la guerra de Troya va. Que secuestran a una princesa, los griegos se la llevan a Troya. Y los otros no están contentos con que les hayan secuestrado a la princesa y van a liberarla y tienen una lucha, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis el origen de la literatura occidental, es un crimen de secuestro y una guerra posterior para liberarla. Por no hablar de la Biblia, lo que pasa en el Génesis, ¿no? ¿Verdad? No sé, es difícil encontrar etapas en el desarrollo primero de la literatura, luego quizá del teatro, donde el crimen no sea un tema esencial o fundamental. Es difícil. Pensad en una etapa, el romanticismo, el barroco. Mi amigo Santiago Redondo ha hecho un estudio fantástico de la picaresca como actividad delictiva dentro del siglo de oro español. Cervantes, Buscón de Quevedo, y si hablamos de Shakespeare ha escrito los mejores crímenes del teatro de la historia. Sus grandes tragedias son tragedias sobre crímenes, ¿verdad? Bueno, pues nada, creo que te he contestado, ¿no? Más o menos. Vale. ¿Pablo? Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido fantástica y muy interesante. Gracias. De hecho, nuestros estudios están muy basados también en todo lo que es el cine. A modo de curiosidad y un poco en base al tema de hoy, quería saber si conoce la serie Dexter y en tal caso, ¿cuál es su opinión personal del protagonista principal y si cree que sería posible en la actualidad que existiera un personaje como él, un asesino en serie justiciero? Vale. Vamos a ver, he disfrutado de Dexter, sí, las ocho temporadas y estaba esperando llegar a la octava como agua de mayo. Sí, además es una serie con buenos guiones, muy bien interpretada, él me encanta. ¿Cómo se llama? Michael Hall. Dexter Morgan. No, Dexter Morgan, pues, no, digo el actor, sí, claro que se llama Dexter Morgan. Michael Hall, ¿se llama? Michael Hall. Eso es. A ver, me gusta mucho la serie, sí. Ahora bien, es cierto que la serie introduce, por así decirlo, una trampa, ¿verdad? Esta no es una serie que yo recomendaría para estudiar la psicopatía. ¿Por qué? Porque, claro, los autores de la serie saben que tú, para identificarte con alguien, en definitiva, para que te interese la serie, porque si tú no te identificas con nadie, a ti la serie no te interesa. Muchas veces, si veis una película y no os gusta, o una serie, la razón es que no os habéis identificado con el personaje o que sencillamente el problema que ese personaje tiene a vosotros os da igual. Entonces no tiene resonancia con vosotros la dejan. Entonces los productores de la serie sabían muy bien que si tú pones a un asesino durante tantas temporadas, durante tantos episodios, que no te caiga bien, no lo ibas a seguir, no lo ibas a aguantar. Lo mismo pasó con Lecter, ¿no? Porque también hay una serie de Aníbal. Es decir, te tiene que atraer el personaje principal, o Killing Eve también, el personaje, ¿sabes cuál es el personaje este de una psicópata asesina? Killing Eve, ¿lo conoces?
Bueno, entonces, si ese personaje a ti no te cala, la serie no va a triunfar. Entonces, claro, una persona que matara a seres inocentes durante 8 temporadas, eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Es un personaje que se dedica a matar solo a asesinos en serie. Claro, pero esto tiene pocos visos de ser real. ¿Por qué? Porque un asesino en serie no lo hace por justicia. Lo que quiere es matar a la gente que se adecua a su fantasía, ¿verdad? Entonces, me ha divertido, me lo he pasado muy bien, pero lo he considerado como un divertimento. O sea, no he considerado que eso realmente refleje la realidad de la psicopatía en absoluto. Gracias. De nada. Aisha, ¿tenía otra pregunta por aquí? Sí, yo. Ah. Pues nada, quería hacerle una pregunta más personal, porque supongo que a lo largo de todo... Más personal que las que me han hecho, ¿no? Bueno, Vale, a ver, ya me estoy poniendo nervioso. A ver. Supongo que se ha leído muchísimos libros a lo largo de su vida, pero si tuviera que quedarse solamente con uno... ¿Una novela dices? Sí. ¿Cuál sería? Es imposible contestar esa pregunta. Es imposible contestar. O sea, no puedo. Es que de verdad no puedo. Libros me han gustado. Yo qué sé, algunos grandes libros los he puesto aquí. Por ejemplo, no lo vais a creer, pero Drácula es una novela fantástica. Drácula es una novela asombrosa, asombrosa. O sea, sorprenderá. Si dejáis de ver los pastiches que hacen sobre vampiros, de vampiros enamorados, teenagers, jovencitos y demás, queréis ir a la fuente de verdad, leer Drácula. Leer Drácula. Os vais a quedar sentados de la sorpresa. Es una novela fabulosa. Pero yo qué sé, es imposible, de verdad. Es imposible. Eso es como si preguntaras, qué sé yo, de todas las fallas que has visto, por ejemplo, yo que vengo de Valencia durante 20 años, ¿qué falla te ha gustado más? Yo qué sé, son muchas las fallas, ¿no? O lo que sea que se haga acá. No lo sé. Habría que diferenciar por géneros, por épocas también. Por ejemplo, a alguien que le gusta el true crime, yo creo que El Adversario, tienes que leerlo. Si te gusta el true crime, si te gusta de verdad meterte en la cabeza de un homicidio múltiple que él mismo dice, no sé por qué maté a mi familia, y le reta, le reta. Yo escribiré con usted, pero usted al final tendrá que decirme por qué yo maté a mi familia. No es que él dé la respuesta, pero todo el proceso mental que te obliga a adoptar, todos los puntos de vista que te exige, te obliga a hilar muy fino. Es una enorme novela. El Adversario. No sé, millones. Y otra pregunta, antes de... ¿podrías decir que tienes un asesino en serie favorito? Favorito, pero ¿en qué sentido? Que lo tengo alguna foto suya en mi cartera o algo así. Favorito no, sí que encuentro algunos más interesantes que otros. ¿Pero el que más te ha impresionado? El que más me ha impresionado. A ver, yo creo que alguien particularmente perverso, diabólico en el sentido moral de la expresión, es un tipo que se llama Dennis Rader, BTK, todavía vivo. BTK, ¿suena BTK? Yo creo que este es, o sea, yo creo que si se puede decir así, esta es la encarnación del mal. La encarnación del mal. Alguien además que estudió, no lo perdáis, estudió no criminología, pero una carrera variante que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, los que se interesan por el crimen estudian como 2 grados. Uno es criminología, que está más asociado con la investigación, y otro que está más asociado con la
digamos, con la parte de control. La criminología sería, ¿verdad?, el origen, las causas de los delitos y el sistema de control, que se llama justicia criminal. Dennis Rader estudió justicia criminal. Es decir, que de alguna manera es colega nuestro, ¿no? Y es muy impresionante lo que dice. O sea, no es mi favorito, entiéndeme. Pero sí, es uno de los más interesantes. Ted Bundy, por supuesto, es muy interesante también, ¿no? Es un tío muy conocido. Por cierto, hay una serie ahora en Prime Amazon de 3 o 4 capítulos que se llama Enamorada de un asesino, que es muy interesante porque explica muy bien, a través de la entrevista con la novia que tuvo y su hija, que ya es mayor, explica cómo vivieron durante años la convivencia con Bundy. Y de nuevo, ese conocimiento no lo vais a tener en los libros. Es imposible. Tenéis que ver las series. Y entonces, la pregunta, ¿cómo es posible que una mujer se enamore de uno de los peores asesinos en serie de la historia? Un tipo que un día determinado mató a 2 mujeres en la misma tarde, a una obligó a ver a morir a la otra y 2 horas después llevaba a su mujer y a su hija, que era su hijastra, por así decirlo, que no se casó, le llevaba a cenar. Entonces, ¿cómo es posible eso? Tenéis que ver la serie. Porque la serie es un esfuerzo por parte de su exmujer y su exhija, hija adoptiva, por procesar y comprender esa realidad. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta. Vicente, tenemos una pregunta por el chat, ¿vale? Dice, la hace Rosa María López, dice, la criminología narrativa dependería entonces del país de origen del autor, escritor, director, etc. No entiendo muy bien la pregunta. No entiendo muy bien la pregunta. Abajo sí, si tuvieras... Sí, pero esta es otra pregunta. Si tuvieras que elegir un poco la misma pregunta. Vale, una obra de True Crime, pero libro o película o serie documental. O sea, libro o audiovisual. ¿Cuál de las dos? Una de cada. Si es una de cada, desde luego de True Crime literario, El adversario. Y película estrenada en cine, Zodiac. Y serie de televisión, a mí The Jinx, El Gafe, me parece asombrosa. Pero hay otras muchas. Por ejemplo, Chernobyl es una gran serie que descubre en muchos sentidos claves de lo que es la alienación del pueblo, alienación del pueblo ruso, del gobierno. Si veis Chernobyl, entenderéis algunas de las claves de lo que está pasando ahora. Es una serie brutal también, hay muchas, ¿no? Quizá destacaría esas dos, El Gafe y Chernobyl. Y la otra pregunta es que no la he entendido, la verdad. Si lo que quiere decir es que cada cultura tiene sus propios creadores, no cabe duda, claro que sí, y que un autor es capaz de reflejar mejor quizá la realidad de su pueblo, es evidente, pero en la medida en que es un gran arte, habla de manera universal, porque las historias que nos interesan a todos son las mismas, ya sea en Rusia, en España o en Nueva Zelanda. Son historias que tratan sobre los seres humanos y sus grandes conflictos. Por eso las grandes obras literarias y las grandes obras cinematográficas son para todas las culturas, ¿verdad? No importa que sea en la Inglaterra isabelina o comienzos del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? La auténtica obra de arte habla al ser humano, más allá de las constricciones culturales. ¿Una pregunta? Sí. ¿Existe algún estudio o algún dato sobre toda esta cantidad de series y la facilidad y el acceso tan rápido que existe fácil, ¿no? De ver, en este caso estamos hablando de que la ficción supera la realidad, la forma de proceder, modus operandi, datos de forma de proceder, aunque frecuentes, digamos así, más seriales, en base a todo lo que se está aprendiendo. ¿Es bueno o malo? ¿Está cambiando un poco la forma de proceder por delincuentes seriales? ¿O eso es posible? No. En realidad, el impacto que tiene
toda esta proliferación tan tremenda que tenemos desde hace muy pocos años no se ha estudiado, porque ten en cuenta que es un fenómeno muy reciente. ¿Cuántos años hace que tenemos todas estas plataformas? 5, 6, 7 años. Entonces, ciertamente no se ha estudiado, tiene que pasar todavía más tiempo. Pero de todas maneras, claro, siempre hay gente que mimetiza, ¿verdad? Y que ve a determinado personaje y de alguna manera quiere emularlo. Pero eso ha ocurrido siempre, no ahora porque haya más plataformas. Porque antes había menos productos culturales, pero quizás su impacto era mayor. Porque hoy en día un programa de televisión que se ve mucho en España, ¿qué lo ven? 3 millones de personas. Pero es que hace 20 años ese mismo programa lo veían a lo mejor 15 millones de personas, porque había mucha menos oferta, ¿no? Entonces, no. Lo que sí que es cierto es que el criminal evoluciona en la medida en que va evolucionando la policía y los productos culturales lo muestran. Por ejemplo, hoy todos los criminales son conscientes de que tienen que hacer lo posible para no dejar ADN, para no dejar huellas, pero eso es normal porque sencillamente en nuestra cultura eso es algo que se sabe, ¿verdad? Cuando Sherlock Holmes empezaba a actuar, era una novedad la huella dactilar. La gente no se preocupaba por eso. ¿Por qué? Porque no existía esa tecnología. Entonces, la gente aprende en su cultura cosas que pueden servirle para cometer delitos o para no cometerlos. Entonces, pasa lo mismo con los teléfonos móviles. ¿Cuántos criminales hoy en día lo primero que hacen es tirar la batería o romper el móvil? ¿Por qué? Porque sabe que la policía utiliza la triangulación para ubicarlos, ¿no? Es inevitable. Ahora bien, sigue siendo muy sorprendente que a pesar de todo esto que nosotros sabemos, muchísimos delincuentes, la mayoría, no se sienten, digamos, concernidos con esto y siguen cometiendo errores garrafales, ¿verdad? Errores capitales, que a mí me dan ganas de decir, oye, pero tú no has visto CSI en tu vida, entonces no lo puedes hacer. Y sin embargo lo hacen, ¿no? O sea que, por supuesto que los delincuentes, si tú preguntas, ¿los delincuentes aprenden viendo las series de televisión o la noticia? La respuesta es que sí, pero aprenden menos de lo que creemos, porque siguen cometiendo errores mayúsculos. La prueba es que la policía española detiene al 95% de los homicidas, ¿eh? Es decir, son muy pocos los que se escapan. Y uno se podría preguntar, bueno, ya que tenemos tanta serie, vamos a hacerlo bien. Pero la gente no lo hace bien. La gente le pilla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no es fácil. Intentar matar a alguien, veréis, muy complicado. Es una broma, ¿eh? No me digas que aquí el profesor Garrido ha alentado el crimen en el ISE. Bueno, ¿algo más que comentar, Vicente? O... No, terminado por mi parte. Vale, pues cerramos por hoy ya con la participación de Vicente Garrido. Bueno, vamos a dar un aplauso ya.